dice esto es, yo de todas maneras, resumiendo un poquito para no decirlo todo. Es un dirigente político nacionalista, articulista de prensa, historiador, revisionista y apologista en defensa de las cosas de la patria, en particular de la hispanidad. Es un abogado egresado de la Universidad Nacional de Tucumán y se desempeña como secretario del juzgado electoral en la ciudad de La Banda. Bueno, muchos de sus textos y escritos han aparecido en publicaciones como Patria Argentina, la revista Cabildo, La Reconquista de la Historia, el Objetivo Inédito y la revista Milo. Son revistas diferentes del ambiente patriota nacional. Bueno, es miembro del Instituto Biográfico Antonio Cini y del Grupo de Estudios Jóvenes Revisionistas. Entonces va a disertar sobre el liberalismo en su vertiente filosófica, política y económica a la luz del magisterio de la Iglesia Católica. Esa va a ser la conferencia, entonces lo escuchamos atentamente y aquí. Gracias, padre. Gracias por ese exclusivo que parece que sucede. Que alguna vez uno haya hecho algo. Vamos a hablar, como decía el padre, del liberalismo en sus tres vertientes: filosófica, política y económica. Hay un libro que yo creo que casi todo el mundo lo conoce porque es un libro clásico, escrito por el padre Félix Sardá y Salvaní, que se llama El liberalismo es pecado. Un título que lo dice todo. Y en ese libro, el padre Félix Sardá y Salvaní define al liberalismo como una herejía, es decir, como un pecado grave contra la fe. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que la herejía es la negación formal y pertinaz de un dogma de fe. Y dice el padre Félix Sardá y Salvaní que el dogma de fe que niega el liberalismo es el de sostener la absoluta independencia del hombre, y de la sociedad, por supuesto, de Dios y de la revelación. Esa sería la herejía del liberalismo, sostener la absoluta independencia del hombre de la soberanía de Dios. Antes de avanzar sobre la descripción de lo que es el liberalismo, conviene decir 2 o 3 palabras sobre la historia del liberalismo. El liberalismo surge y se desarrolla a partir del siglo XVII y XVIII, de la mano de la ilustración, del pensamiento ilustrado, que básicamente proponía la autonomía del hombre y el libre pensamiento. Entonces, esa es una fuente del liberalismo, ¿no? La filosofía de la ilustración. Y la otra fuente son las ideas económicas de Adam Smith, con estas tesituras del libre mercado, de la división internacional del trabajo. Bueno, de esas 2 fuentes aparece el liberalismo, que en un principio no se daba a conocer con esa palabra, porque el liberalismo se entendía siempre el liberalismo como algo de ser liberal, de ser dadivoso, generoso, pero aquí ya tiene la identificación del término liberal con esta ideología, ¿no?, de la ilustración y de las ideas económicas clásicas de Adam Smith. El término comienza a ser usado en ese sentido recién a fines del siglo XVIII, con la Francia napoleónica, y principios del siglo XIX en España, en las cortes liberales de Cádiz del año 1800. Y cuando surge este liberalismo, surge como como un movimiento que se oponía al absolutismo de los reyes, a ponerle un límite a la pretensión de los reyes de actuar, digamos, de responder solamente ante Dios. Los reyes absolutistas decían, no, nosotros
hemos sido designados por Dios y solamente le rendimos cuenta a Dios y a nadie más. Entonces, el liberalismo, que es un error de origen protestante, ya lo vamos a ver, el liberalismo surge como esa resistencia al absolutismo de los reyes. Pero lo que hay que saber es que la resistencia al absolutismo de los reyes comenzó muchísimo antes. Comenzó con las mismas palabras en el Evangelio, con las mismas palabras que están en el Evangelio de Jesucristo, cuando le dice, cuando dice, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Ahí está marcado en las Escrituras el límite al poder temporal, ¿eh? Después, por supuesto, siguiendo esa enseñanza, el catolicismo desarrolló toda una escuela de pensamiento que marcó los límites al poder real y que se concretó en la famosa escuela de Salamanca, ¿sí? Con Francisco de Vitoria, un teólogo que marcó, incluso siguiendo las enseñanzas de Santo Tomás y de los clásicos, el derecho a la resistencia al tirano. Eso es católico. Y esto es obra del catolicismo. O sea que no el que se lleva las palmas, digamos, que tiene el mérito primero de ponerse al absolutismo, sino es el catolicismo. Bueno, el liberalismo cobró auge, bueno, en el siglo XVIII, XIX, y en el siglo XX entró en crisis, y en el siglo XX entró en crisis cuando aparecen las ideas socialistas, ¿no es cierto? El socialismo y el marxismo, que paradójicamente es hijo del liberalismo, hizo entrar en crisis. En realidad el liberalismo entró en crisis por sus desastres, desastres que cometió en la práctica, políticos y económicos. Bueno, frente a esos desastres es el marxismo el que reacciona, pero no solamente el marxismo, de nuevo, la Iglesia también, ¿no? Con todo el magisterio social en defensa de los derechos naturales de las personas. Y otros movimientos que reaccionaron también fueron los fascismos, pero que fueron derrotados en los campos de batalla. Ahora, en los últimos tiempos, a partir de la caída del muro de Berlín, la implosión de la Unión Soviética, en los años 90, volvió a cobrar auge las ideas liberales. Y hoy en día, más allá de cualquier posición partidaria que uno pueda tener o preferencia, es un hecho que hay un candidato que todos conocemos, Milei, ¿cierto? Que plantea las ideas libertarias, una particularidad que a la par de esto, de ideas liberalismo, van también algunas ideas propias del conservadurismo, como la defensa del derecho a la vida, el derecho a los padres a educar a sus hijos, entonces hay una oposición a la ley, lo cual ha suscitado el apoyo de algunos católicos. Bueno, es un tema ya prudencial, bueno, de veras. Ahora, con respecto al liberalismo, el magisterio de la Iglesia ha sido claro en su condena. Esta ideología ha sido condenada por la Iglesia a partir del siglo XIX, con diversos documentos que si bien han matizado la condena, porque los papas han distinguido diversos grados y diversas formas de liberalismo, no obstante, la condena es total al liberalismo en todos sus grados y formas. Es muy importante porque algunos por ahí desde la derecha dicen, no, bueno, pero hay un liberalismo matizado o una cierta forma de liberalismo que no estaría condenado. No, no es así. El liberalismo en todas sus formas, en todos sus grados, ha sido condenado. ¿Por qué? Porque comparte todas estos matices liberales del liberalismo, comparten una idea de base que es un error, que es una herejía, como decía Félix Salazar,
Salvini, que es la de exaltar la libertad humana, tomarla como un absoluto y pretender que el hombre se pueda conducir con total presidencia de Dios y que las sociedades se puedan organizar también con total presidencia de Dios. La principal, uno de los documentos principales que condena el liberalismo está en la encíclica Libertas del Papa León. Ahí el Papa León XIII distingue tres tipos de liberalismo. El primer tipo de liberalismo es aquel, dice León XIII, que pretende que ninguna potestad divina que el hombre no tiene que obedecer a ninguna potestad divina, que el hombre se dicta su ley de forma autónoma, ¿no? Que cada hombre tiene derecho a hacer la ley para sí mismo. Uno conoce las frases de, no, para mí tal cosa está bien, aunque esté condenado por el decálogo, no, porque yo creo que tal cosa no está mal. Bueno, ese es el primer liberalismo, es un liberalismo que rechaza la existencia de un orden moral objetivo. Es un liberalismo que rechaza los 10 mandamientos y la potestad de Dios. Cada uno es ley, y cada uno es dueño de hacer lo que quiera, porque cada uno se dicta lo que está mal. Ese liberalismo nos encontramos, pero cada 2 por 3, uno habla con una persona que no es católica, o que por ahí se dice que es católica, y uno le dice, a ver, el aborto está mal porque es un pecado. No, pero yo creo que, bueno, sí, la mujer tiene derecho. Yo creo, para mí no está mal. Ese es el primer grado del liberalismo. La segunda forma de liberalismo que describe León XIII en Libertad es un liberalismo que admite que el primer grado, que cada uno se da su propia ley, es una idea de que puede conducir obviamente a un libertinaje, porque no hay una referencia objetiva. Entonces dice este segundo grado de liberalismo que no, que la libertad debe ser gobernada por la ley natural y por la ley divina. Pero eso, ese sometimiento de la libertad del hombre, a ese sometimiento se debe llegar a través de la llama. Entonces, hay un rechazo aquí del evangelio. Entonces, el hombre dice, bueno, sí, tiene que ponerle límite a la libertad, pero a través de la razón humana, no a través de lo que diga el evangelio. Es decir, no llevándose por lo que dice el evangelio, sino por lo que dice la razón natural. Y con la razón natural, entonces vamos a poner un límite a estos desbordes que daría el liberalismo de primer grado, que sería cada cual hace lo suyo, ¿no? Como vemos, entonces, este segundo tipo de liberalismo es un racionalismo, un naturalismo también. Y el tercer grado del liberalismo es el de los liberales católicos, de los católicos liberales. Es el liberalismo que sostiene que sí, que la ley divina, ¿no es cierto?, debe regir la vida de las personas, pero de las personas en su vida particular, no en su vida particular, no en la sociedad. Creo que los hombres deben cumplir, sí, la ley de Dios, pero las sociedades no. Uno individualmente sí está obligado, moralmente obligado, pero la sociedad no. Entonces plantea este tipo de liberalismo la separación del Estado de la Iglesia. ¿Ya? No se puede hablar más del Estado católico, no, porque la religión debe quedar recluida al ámbito privado, al ámbito particular. Ese es típico del catolicismo liberal, del liberalismo católico, que obviamente ha sido condenado, ¿no? Bueno, es el liberalismo político.
¿Qué es el liberalismo político? El liberalismo político es, recordar que hay una democracia clásica, ¿no es cierto? La democracia de los griegos, bueno, y la democracia moderna, que es la que surgió de la Revolución Francesa. ¿Por qué se caracteriza esta democracia moderna? Se caracteriza por dos cosas: por basarse en el mito de la soberanía popular, y en un mecanismo masificante que es el sufragio universal. Este liberalismo obviamente se va a caracterizar también por pretender organizar la vida social, la vida política, de espaldas a Dios, con presidencia de Dios. Hay un autor, que es Enrique Laje, que dice que los errores que la Iglesia condena del liberalismo político son cuatro, básicamente, ¿no? Uno acerca del origen del poder, otro acerca del concepto de soberanía, el tercero es sobre el fin del poder político, y el cuarto es sobre las relaciones entre el poder político y la Iglesia. Vamos a ver cada uno de estos errores así muy rápidamente. Con respecto al origen del poder político, digamos, la Iglesia sostiene, basándose por supuesto en el Nuevo Testamento, que el poder político proviene de Dios, y por eso es que le debemos obediencia, sino porque le debería obediencia a fulano, a mengano, al padre, no. Le debemos obediencia al poder porque proviene de Dios. Y eso está en el diálogo de Jesús con Pilato. Cuando Pilato le dice: ¿no sabes que puedo soltarte y crucificarte? O crucificarte. ¿Y qué le dice Jesús? No tendrías tal poder, o ningún poder, si no se te hubiera dado desde lo alto, desde arriba. Entonces, el liberalismo niega esa enseñanza clara de nuestro Señor acerca del origen del poder. Ya el padre del liberalismo, John Locke, decía que el liberalismo, que el poder provenía de un contrato social celebrado entre los hombres, entre los individuos, para que de esa puedan proteger sus vidas y la propiedad. Puedan proteger sus vidas y la propiedad. Entonces, el origen del poder en el liberalismo es un contrato social celebrado entre los individuos y el Estado para proteger las vidas y la propiedad de los individuos. Lo mismo dice Rousseau, también dice Hobbes. Esto fue condenado por la Iglesia. León XIII, en su encíclica de Tunum Iud, condenó esta idea del origen contractual del poder y de la soberanía del pueblo, por contradictorio a las enseñanzas. Y aquí hacemos un paréntesis porque hay una doctrina por ahí, algunos la conocen, que es la teoría de la traslación, que dice que la enseñó en la escuela de Salamanca, sobre todo Francisco de Vitoria, que la enseñó con mayor ortodoxia, también la enseñó Francisco Suárez. Esta doctrina dice que el origen del poder está en Dios, ¿sí? ¿No? Pero Dios traslada o deposita la soberanía en la comunidad, no en los individuos, no en la muchedumbre, en la comunidad, y la comunidad puede designar a quién va a ejercer esa autoridad que viene de Dios. Eso, digamos, no ha sido condenado por la Iglesia. Algunos lo critican, pero bueno, estrictamente hablando no ha sido condenado. El otro aspecto que tenemos que criticar al liberalismo es el concepto de soberanía absoluta, derivado de la idea contractualista, ¿no es cierto? Y de la pretensión liberal de no estar sometido a Dios. Cuando el hombre no está sometido a Dios, el poder del Estado entonces se torna absoluto, porque la autoridad, el Estado no tiene más límite que
lo que surja de la voluntad popular. Entonces se convierte en tirano. Entonces, con una simple elección se puede derogar los 10 mandamientos. Si el pueblo decide que el aborto está bien, bueno, listo, está bien, no importa el mandamiento de Dios. Entonces, en lo referido al concepto de soberanía, el liberalismo tiene una concepción de una soberanía del Estado ilimitada, porque el Estado simplemente con obtener una simple mayoría en los sufragios, la mitad más uno, puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera. Llama el bien mal, mal bien. En cambio, en el concepto cristiano, el Estado, la autoridad, está limitada por la ley divina, digo, el ejercicio del poder del Estado está limitado por la ley divina, por el derecho natural y por principios del orden natural que son el principio de subsidiariedad y el principio del bien común. El otro aspecto que se critica del liberalismo político es respecto a la función y al fin del poder político. Para el liberalismo, el fin del Estado, el fin de la autoridad, el fin del poder es proteger la vida y la propiedad privada. Y nada más. Hasta ahí llega. Por eso los liberales hablan achicar al Estado, porque ellos pretenden un Estado mínimo, que sirva nada más para proteger la vida y la propiedad privada. Bueno, esta concepción es criticada por la Iglesia porque es una concepción completa, no es que el Estado no deba proteger la vida y la propiedad, pero el Estado tiene otras funciones porque el Estado tiene la misión también de procurar el bien común. ¿Qué es el bien común? El bien común es un conjunto de bienes participables, o sea que todos podemos participar de ellos, son bienes espirituales participables, que por ejemplo, algunos de estos son la paz, la seguridad, la justicia, la ciencia, el orden, eso tiene que garantizar el Estado, procurar que haya orden en una sociedad. Bien material, espiritual, del cual todos vamos a participar, todos nos vamos a beneficiar de que haya orden, de que haya seguridad, de que haya justicia. Eso es el fin del Estado, está en procurar esos bienes comunes, los cuales todos podemos participar, pero que no solamente son bienes espirituales, sino también hay algunos bienes materiales que son no la causa del bien común, pero sí son condición del bien común. Por eso, el 11 define el bien común de la siguiente forma. El bien común es la paz y la seguridad, bienes participables, la paz y la seguridad que gozan los sujetos en el ejercicio de derechos, y al mismo tiempo, el mayor bienestar espiritual y material posible en esta vida. Bueno, ese es el fin del Estado, procurar el bien común, en la concepción católica. En la concepción liberal, no, proteger la vida y la seguridad nada más, vale, y la propiedad privada. En cambio, como vemos, en la doctrina católica es una cosa más amplia. Y el último aspecto, en lo político, que la Iglesia critica y reprueba del liberalismo, es lo referente a la relación entre el poder, o sea, entre el Estado y la Iglesia. En esta cuestión hay que hacer una distinción, por eso puede parecer un poquito engorrosa, pero vamos a tratar de explicarla lo mejor posible. El Estado y la Iglesia son dos sociedades distintas. Y como son distintas, son independientes en cada una en su propia esfera, Son distintas, pero no separadas. Porque la separación del Estado y la Iglesia ha sido condenada por la Iglesia, por el magisterio
de la Iglesia en la encíclica Quanta Curo y en el Syllabus de Pío IX. ¿Por qué son independientes? Son independientes porque cada sociedad, tanto la Iglesia como el Estado, cada uno tiene fines distintos. El fin del Estado es asegurar el bien común. Pero aquí hay que hacer una aclaración. El bien común, no dice que incluye bienes espirituales también. Dentro del bien común, en la concepción integral, también está la salvación de las almas. Y eso ya lo vamos a ver porque es importante todo. Pero el Estado tiene un fin específico. Procurar el bien común. Y la Iglesia tiene un fin específico que es la salvación de las almas. Entonces son sociedades distintas, pero no independientes. ¿Por qué no son independientes? Porque el mismo hombre que pertenece a la sociedad política también pertenece a la Iglesia. Entonces hay una relación. Podemos hablar sí de distinción, pero no de separación. Y podemos hablar también de unión, pero no de confusión. Son dos esferas distintas, pero que están relacionadas. Y en virtud de esa relación, la Iglesia tiene el derecho y tiene la obligación de intervenir en las cuestiones políticas cada vez que está en juego la salvación de las almas. Ese es el fin de la Iglesia. Entonces, cuando el Estado pretende, qué sé yo, legislar el aborto, bueno, la Iglesia tiene que intervenir porque ahí está en juego la salvación de las almas. O cuando el Estado pretende legislar o instituir o hacer un instituto que atente contra la ley natural, contra la ley de Dios, por ejemplo, legalización de cualquier actividad inmoral, tiene la Iglesia el derecho y la obligación de intervenir. Y además también porque hay cuestiones que son mixtas, es decir, que le competen tanto a la Iglesia como al Estado. Por ejemplo, en las cuestiones de educación, ¿no? Que son cuestiones que le competen a la Iglesia, porque la educación es el derecho de los padres y por ende el derecho de la Iglesia, ¿no? Pero también el Estado, en virtud del principio social, también le interesa que los ciudadanos sean educados, ¿no es cierto? La educación, la legislación de familia, todas esas cuestiones son cuestiones mixtas en donde ahí tiene que haber colaboración. Y como una institución es superior a otra por los fines que busca, esa colaboración del Estado a la Iglesia debe ser, en cierta forma, subordinada. Hay un privilegio ahí que tiene una primacía que tiene la Iglesia sobre el Estado en estas cuestiones mixtas, ¿no? En definitiva, el principio, que suena así medio engorroso, pero que si uno lo analiza rápidamente, es entre el Estado y la Iglesia hay distinción, pero no separación. Hay unión, en las cuestiones mixtas, en las cuestiones que plantean la salvación de la alma, unión, pero no confusión. No lo vamos a poner presidente al obispo, cosas así, eso sería confundir los dos planos. Bueno, hasta aquí el liberalismo político. ¿Los estoy cansando? Si los estoy cansando. No, perfecto. Yo sí me estoy cansando de hablar. Y eso se soluciona con agua. El liberalismo económico, bueno, para dar un poquito más de tela para hablar, para cortar. Según Héctor Hernández, el liberalismo económico es el conjunto de proposiciones, de ideas o de principios relativos a la economía que emanan del liberalismo. O sea, son las ideas del liberalismo aplicadas a la economía.
Entonces, ahí tenemos el liberalismo económico. El Laje dice que la Iglesia cuestiona al liberalismo económico en varios puntos. El primero de ellos está referido a la finalidad de la economía. ¿Qué dicen los liberales sobre el fin de la economía? ¿Cuál es el fin de la economía? El lucro, la ganancia, el enriquecerse, el enriquecimiento personal. La Iglesia, por el contrario, dice, no, el fin de la economía es el bien común, concretamente la prosperidad de la sociedad, la prosperidad de todos. Ese es el fin. Ahora, ¿el lucro está condenado? No lo está condenado. La Iglesia reconoce que el lucro es necesario, es importante porque mueve la economía, nadie va a realizar una actividad económica si no va a ganar. Es importante el lucro, pero no es el fin último. El lucro es una defensa que va a ser justa y legítima siempre y cuando no atente contra el bien común, contra los derechos terceros. Dice Pío XI al respecto: no se ha de pensar que se prohíbe aumentar adecuada y justamente su fortuna a quien quiera que trabaja para producir bien, el lucro, ¿no? Siempre que todo eso se haga con el debido respeto a las leyes de Dios y sin menoscabo de los derechos de terceros. Entonces, el lucro es necesario, pero no es el fin último. No se puede hacer cualquier cosa para obtener lucro, y no se puede vulnerar la ley de Dios, no se puede avasallar los derechos de terceros, porque, decíamos, el fin de la economía no es, va más allá del lucro, sino está en el bien común, en la prosperidad de todos. Bueno, en cuanto al otro punto cuestionable, la responsabilidad del Estado. Para el liberalismo, el Estado, ya más o menos algo hemos adelantado, tiene que cumplir un rol, el papel, digamos, de ser un mero gendarme, un mero custodio, digamos, ¿de qué? De la vida y de la propiedad. Entonces, el liberal va a sostener, el Estado no se tiene que meter en nada, solamente se tiene que ocupar de cuidar la vida y la propiedad privada de los individuos. Por el contrario, la Iglesia enseña que el Estado tiene un campo de responsabilidad más amplio. Está dado por el hecho de que es el gerente del bien común. Puede realizar diversas actividades siempre con un límite, que es el principio de subsidiariedad. ¿Qué es el principio de subsidiariedad? El principio de subsidiariedad, básicamente, bueno, lo explica el Papa, pero bueno, yo lo explico con palabras rápidamente. Es que una sociedad mayor no tiene que meterse a hacer lo que una sociedad menor puede hacer, o que los individuos pueden hacer. Ahora, cuando los individuos o una sociedad menor no puede alcanzar sus fines, bueno, ahí puede intervenir el Estado a ayudar a esas sociedades menores a realizar sus fines. Eso está bueno en León. A ver, León. Pío XI, el 40º año dice, Pío XI recuerda que el límite de la sociedad, a decir que, siendo verdad que por el cambio esperado de las condiciones sociales, muchas cosas que en otros tiempos podían realizar las asociaciones pequeñas, hoy son posibles solo a las grandes corporaciones, o sea, las grandes asociaciones. Sigue, no obstante, en pie y firme en la filosofía social que aquel gravísimo principio inamovible e inmutable, como no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo en industria, así tampoco es justo quitar a las comunidades realizar con su propio esfuerzo en industria, así tampoco es justo quitar a las comunidades
menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y dárselo a una sociedad mayor. Un ejemplo práctico, el derecho de educación de los niños, ¿de quién es? El primero que tiene el derecho de educar a los niños son los padres. Entonces, bueno, ¿qué pasa? A lo mejor los padres no saben matemática, o saben matemática pero no saben biología, matemática pero no saben biología. Bueno, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué derecho tienen? De asociarse. Nos asociamos entre varios padres y, bueno, hacemos una escuelita. Bueno, pero a veces no podemos. No tenemos los medios para pagar los medios. Bueno, ahí recién puede entrar el Estado en forma subsidiaria, es decir, porque los individuos o la sociedad no puede alcanzar el fin de la educación de los niños, ahí puede intervenir el Estado a ayudarlos, pero siempre respetando el derecho primario y fundamental de los padres de cómo debe ser esa educación. No pueden ir a meterle la ESI y todas las perversiones que generados que están en el gobierno y todo así. Bueno, entonces, ahí está claro el principio de subsidiariedad. Bueno, Juan 23, en Mater Magistra, en la misma línea dice, la presencia activa del poder civil a fin de garantizar una producción creciente, aquí se va a referir a la economía, la presencia activa del poder civil a fin de garantizar una producción, es necesaria la presencia activa del poder civil a fin de garantizar una producción creciente. Dice Juan 23, es necesaria la presencia activa. Por ahí algunos pueden pensar, uy, se volvió comunista. No, pero dice claramente, pero manténgase siempre a salvo el principio de la intervención, pero manténgase siempre a salvo el principio de que la intervención de las autoridades públicas en el campo económico no debe coartar la libertad, la libre iniciativa de los particulares. En esta materia ha de observarse íntegramente el principio de subsidiariedad. Es una línea del magisterio anterior. Bueno, el otro aspecto criticable del liberalismo es el referido al papel del mercado. El liberalismo sostiene, ya todos sabemos, el libre cambio, es decir, que el mercado y solamente el mercado debe regular la actividad económica, sin ningún tipo de controles ni limitaciones. Es decir, que todo se maneje por la ley de la libre oferta y la demanda, el juego de la demanda. El Estado no tiene que intervenir. La Iglesia, por el contrario, ha enseñado que no debe quedar librada pura y exclusivamente. No es que la Iglesia niegue la ley de la oferta y la demanda, eso es un hecho, un mecanismo real que existe, pero no debe quedar librada pura y exclusivamente la economía al libre juego de la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque si no eso produciría, desencadenaría la ley de la selva. Y esto lo explica Pío XI también en 40º año, cuando dice lo siguiente: en todo tiempo se acumula una descomunal y tiránica potencia económica en manos de unos pocos. Esta acumulación de poder es el fruto natural de la ilimitada libertad de los competidores. Ilimitada libertad de los competidores, refiriéndose al libre cambio. De lo que han sobrevivido solo los más poderosos, los más violentos y los más desprovistos de conciencia. Entonces, en esto de dejar que la economía se desenvuelva solamente por el libre cambio, y que el Estado no intervenga para nada, esto efectivamente conduce a la ley de la selva, como dice Pío XI, a que sobrevivan los más poderosos, los más violentos y los más desprovistos de conciencia, o sea, los más amorales. Son los que manejan las finanzas y todo eso, eso lo sabemos. Lo dice ahí Pío XI.
Por otro lado, además de esa consecuencia terrible de dejar todo supeditado a la ley de la oferta y la demanda, también hay que tener en cuenta que existen muchas necesidades de la comunidad que no pueden ser satisfechas por el simple juego de la oferta y la demanda, por los mecanismos del mercado. Uno piensa que bueno, la seguridad es uno, pero, o, por ejemplo, hay pueblitos en medio del monte que si uno deja que ese pueblo tenga servicios esenciales como el transporte, la luz, al libre juego de la oferta y la demanda, jamás lo va a tener, jamás lo va a tener, porque a la empresa no le va a interesar hacer una millonaria inversión para llevar la luz o un camino a un pueblito de 6, de 3 casitas, por ahí, bueno. Y por otro lado también existen bienes que no pueden estar sometidos al libre mercado, que no son objetos de compra y venta, de transacción en un mercado. Por ejemplo, el tráfico de órganos. Hoy en día lo escuchamos al candidato libertario, está a favor del tráfico de órganos. ¿No? No se puede traficar. El comercio no se puede hacer sobre objetos inmorales. Mismo la prostitución, yo soy dueña de mi cuerpo, me vendo. O a quién se quiere dejar seducir a la esclavitud, o que puedo vender a mi hijo. Sucede en la India, en lugares así, venden a los hijos para la esclavitud, cosas de. O sea, hay bienes, hay cosas que por su naturaleza no están en el mercado. No se pueden comprar ni vender, y por lo tanto, aquí no se puede aplicar el mercado. El cuarto, creo que es el último, sí. El cuarto aspecto criticable del liberalismo es el relativo a la propiedad privada. El liberalismo afirma que la propiedad privada es un derecho individual y absoluto del hombre. El hombre es el único que puede poseer bienes y no puede haber restricciones sobre sus bienes. En cambio, la Iglesia afirma que el derecho de propiedad es justo, es un derecho natural, pero tiene una función social, tiene límites, no es un derecho absoluto, es la función social de la propiedad privada. Esto ya no es una ocurrencia de ningún papa trasnochado, nada, sino ya viene de Santo Tomás. Pues Santo Tomás distinguía la propiedad en cuanto al dominio o en cuanto a la posesión, y la propiedad en cuanto al uso. Y Santo Tomás decía que en cuanto al dominio, la posesión, la propiedad debe ser individual, debe ser particular, ¿sí? Pero en cuanto al uso, el recto uso de las cosas, debe ejercitárselo de una forma como si las cosas fueran de todos. Por eso León XIII dice: en cuanto al uso, el hombre no debe considerar las cosas como propias, sino como comunes. Es decir, de modo de que las comparta fácilmente con otros en sus necesidades. A nadie se manda a socorrer a los demás con lo necesario para sus usos personales o de los suyos. Ni siquiera a dar a otro lo que él mismo necesita para conservar lo que le convenga a su decoro. Pero cuando se ha atendido suficientemente a la necesidad y al decoro, es un deber socorrer a los indigentes con lo que sobra. Lo que sobra, dadlo limosna, dice Lucas 11:41. Esto es fundamento escriturístico, ¿no es cierto?, de lo que enseña el Papa.
y Pío XI, en 40º año, dice: tanto la Sagrada Escritura como los santos padres de la Iglesia evidencian con un lenguaje de toda claridad que los chicos están obligados por el precepto gravísimo de practicar la limosna. Menos mal que yo soy pobre. Bueno, entonces los chicos están obligados por el precepto, también me obliga el precepto. Sí, Todo lo que les sobra. Bueno, y por eso, esto es porque el derecho de propiedad, si bien es un derecho natural, es un derecho derivado. ¿El derivado de qué? De un derecho fundamental que es de conservar la subsistencia, porque los bienes que Dios ha creado, los ha creado para todos. Por eso León XIII enseña: el que Dios haya dado la tierra para usufructarla y disfrutarla a la totalidad del género humano, no puede oponerse en modo alguno a la propiedad privada. Por lo demás, a pesar de que se halle repartidos particulares, no deja por ello de servir como utilidad de todos. Es decir, los bienes Dios lo ha creado para que todos los hombres puedan subsistir. Pero también es cierto que a cada uno le corresponde por derecho natural la propiedad privada. Pero en el uso tenemos que tener siempre en cuenta que los bienes son para todos. Por supuesto, sí, esto no significa que deba ser conculcada la justicia conmutativa, o sea, dar a cada cual lo suyo. Sí es un énfasis en la justicia distributiva, que atiende a las necesidades de todos. Esto lo reitera Pío XII. El hombre tiene efectivamente el derecho natural y fundamental a usar los bienes materiales de la tierra. Sin duda, el orden natural que deriva de Dios requiere también la propiedad privada y el libre comercio de bienes. Todo esto queda subordinado al fin natural de los bienes materiales y no podría hacerse independientemente del derecho primero y fundamental que a todos concede el uso. El mensaje de la solemnidad. Bueno, es decir, todos los hombres tienen el derecho fundamental a usar los bienes de la tierra para su sustento. Este es el derecho primario que no puede ser derogado por otro derecho que también es legítimo, que es un derecho subordinado, que es el derecho de propiedad. Bueno. Esto se resume en la fórmula conocida de que la Iglesia reconoce la sentido social, perdón, una función social. Eso está en Mater Magistrum. Bueno, el último punto, y ahora sí alivio. El concepto de empresa. La Iglesia tiene un concepto que no es un concepto meramente técnico de la empresa, como lo tienen los liberales. Los liberales dicen: ¿qué es la empresa? La empresa es un instrumento de producción de riqueza, nada más. Para la Iglesia, la empresa es eso, sí, es cierto, pero también ve en la empresa un aspecto humano, No son solamente cosas las que hay en una empresa, están también las personas. Entonces, la Iglesia ve ahí también una comunidad. Entonces, no es para la Iglesia la empresa un simple fenómeno económico, sino también es un fenómeno social. Por eso, Pío XI, en 40º, juzgamos que sería más oportuno el contrato de trabajo, que se da en una empresa, se suavizara por medio del contrato de sociedad. Así es como los obreros y empleados llegan a participar ya en la propiedad, ya en la administración
y ya en una cierta proporción de las ganancias logradas. ¿Eh? Esto por ahí también, esto escandaliza muchísimo a los liberales. Está hablando de que los obreros lleguen a participar ya en la propiedad, en la administración y en las ganancias logradas. ¿Por qué dice esto la Iglesia? Porque en la empresa todos producen solidariamente. O sea, generalmente en la economía se piensa que la empresa es, que el dueño de la empresa es solamente el que pone el capital, ya sea privado o estatal, porque hay empresas que son estatales, ¿no? Bueno, no, la empresa no es solamente del que pone el capital. Hay también un derecho del que pone el trabajo a participar, no del capital inicial, sí del capital producido, ¿no? Del capital que surge de la actividad productiva. Por supuesto, en forma proporcional, porque no es lo mismo el empresario que con su mente práctica y con su inteligencia organiza todo, también que por ahí puede ser un obrero de estar martillando un clavo ahí, ¿no? Entonces, pero sí hay una cierta forma de sociedad entre el capital y el que pone el trabajo. ¿Por qué? Porque, a ver, el capitalismo es una mera forma de organizar la economía, que superó la producción de los talleres en la época medieval, en donde en el capitalismo uno pone el capital y el otro pone el trabajo. Pero los dos son necesarios. Entonces, los dos tienen que participar en cierta forma de lo que produce. Bueno, el sistema capitalista, decía, es un simple sistema en el que uno pone el capital y el otro pone el trabajo. Ese sistema no está condenado. El capitalismo no está condenado. Lo que está condenado es el capitalismo liberal, que es el que surge de agregarle a ese sistema en el que uno pone el capital y el otro pone el trabajo, agregarle todos los principios y todos los postulados de la ideología de lucro, todo esto, ¿eh? Entonces, cuando al capitalismo se le agrega la ideología liberal, se produce un sistema injusto, opresor, inhumano, que está a todas luces divorciado de la moral y de la justicia. Y bueno, y con eso termino. Gracias. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por la conferencia. Y si alguien tiene alguna pregunta, pregunte ahora y no me vengan la semana que viene el padre, pero el doctor dijo tal cosa. Pregúntenle, sáquense y si... Es un hereje. Sí, aparte, y si no lo aprendiéramos acá. No, pues sin pregunta, porque puede cambiar algunas... Yo tengo una pregunta. Sí. 30 años después. Sí. Y es suficiente para que parte después. Así que Se confirmará mi locura. sí, ahí está. Así que bueno, si alguien quiere preguntar, que pregunten. Sí. ¿Qué diferencia hay entre propiedad social y la propiedad colectiva? O sea, entre la función social. Exacto. Bueno, Y también quiero preguntarle, sí. ¿qué es lo que piensa usted sobre la regulación del Código Civil y Comercial sobre el fin social de la propiedad? ¿Qué es lo que se incorporó en el Código Civil actualmente? Bueno, que la propiedad tenga una función social no niega que la propiedad sea privada, que esté en manos de los particulares. No lo niega, sino le pone un límite a los abusos de la propiedad privada. A ver, por ejemplo, siempre es bueno dar ejemplo, porque así se clarifica. A ver, yo soy dueño de un campo,
yo siembro lo que sea, papa. Y bueno, y la papa tiene mal precio, entonces ¿qué le paso la rastra, prendo fuego a la sembradía, no, hago lo que quiero, total es mío. Pero yo tengo gente que son mis prójimos, que a lo mejor están pasando hambre. No puedo hacer eso, eso es un abuso. La propiedad también tiene un sentido social. Muchachos, vengan, levanten la cosecha y lleven y coman ustedes. O sea, no puedo, no. A eso se refiere el sentido social de la propiedad. ¿Ah? O bien, a ver, y no solo el sentido social de la propiedad privada, sino también porque el Estado también puede tener bajo su dominio la propiedad por ejemplo, de recursos naturales que son necesarios para la comunidad, que los individuos no los podrían explotar, pero el petróleo, por ejemplo, que los individuos a lo mejor no tienen provecho propio. Entonces, el Estado, para beneficiar a la tomar, ejercer la posesión, la propiedad de estos recursos naturales con mira siempre al bien común y teniendo siempre en cuenta el principio de subsidiariedad. Todo lo que puede hacer el Estado está limitado por esos dos parámetros, esos dos límites. El bien común, o sea, si el Estado tiene la propiedad de algún bien, tiene que ser con miras al bien común y siempre respetando el principio de subsidiariedad, o sea, actuando si los privados no lo pueden hacer, o sea, si o lo harían mal, como sería una empresa de oligarcas, de patria que explotan el gas para vendérselo y hacer un negocio o llevárselo. Bueno, teniendo en cuenta esos dos principios, el principio de subsidiariedad y el principio del bien común, el Estado puede actuar. Y bueno, y la propiedad colectiva, la diferencia es que la propiedad colectiva niega la propiedad privada, los bienes de producción sobre todo. O sea, todo es del Estado, eso es antinatural, eso va en contra del derecho natural, esa es la diferencia. ¿Y la otra pregunta era? No, ¿qué es lo que piensas sobre la nueva regulación que hace el código acerca de la propiedad, el fin social de la propiedad? O sea, la propiedad tiene un fin social que cumplir, eso es lo que se así incorpora. Lo dice. Ajá, no la conozco la ley, pero si dice, bueno, eso estaba también en la Constitución del 49, que hasta los peronistas se olvidaron de la Constitución del 49. En la Constitución del 49 estaba que el Estado tenía la propiedad inalienable, decía, de los recursos naturales, sí, y que la propiedad privada tenía una función social. Eso no va en contra del magisterio. El incalificable de Bergoglio, que dice una herejía tras otra, por lo menos herejía material, bueno, la otra vez dijo algo cierto que escandalizó a todos. Dijo, la propiedad privada es un derecho natural y secundario. Eso saltaron todos los liberales, inclusive. Sí, es un derecho natural, pero secundario, derivado. No es quitarle valor o sea, no es ir en contra de la propiedad privada, decirle que la propiedad privada tiene límites, que no se puede ejercer el derecho a la propiedad privada en forma abusiva. No es negar la propiedad privada, decirle que es un derecho derivado del derecho que tiene todo el género humano a poseer, digamos, no a poseer, a usar de los bienes de la creación. La creación ha sido dada para todos. Ahora, cada uno puede tener su propiedad privada, ¿eh? Pero al usarla, tenemos que tener en cuenta que Dios nos dio todo lo creado para todo el género humano. Hay que tener en cuenta eso. Con un reglamento. ¿Cómo? Un reglamento, diríamos, sí, de vida. Pero claro, es una moral. Es una moral. Una moral. Como es moral, usar las cosas en la medida de que uno necesita, en la medida que corresponde a la dignidad, también, bueno, uno puede decir, a ver, al cura
hay que darle para que coma nada más. No, hay que darle el limosna también para que tenga una sotana decente, para que pueda ir a hacer su apostolado en un auto decente, que no se esté quedando en la ruta. Entonces, una vez que uno usa de los bienes para sus necesidades y para todo aquello que le convenga a su dignidad, el gesto hay que practicar, hay que darlo en limosna, hay que ser generoso. Por supuesto, eso no se puede establecer por ley, pero eso es un consejo evangélico, esa es la caridad. Así. No. Sí. Yo estaba a lo largo en algún momento de mi vida en contacto con gente que tenía la idea calvinista esta del enriquecimiento infinito, o sea, indefinido, o sea, sin límites, partiendo de que la creación no es infinita, o sea, hay una cierta cantidad que pueden utilizar. La raíz Caer, por ejemplo, en el tema de claro, lucro infinito, indefinido y sí. a límites. Sí, sí. Total, eso lleva primero a explotar a los demás, Totalmente. usar los recursos de los demás, Sí, o sea, no de mi país, sino de los otros. He visto que las empresas que seguramente se creen que se enriquecen porque funcionan bien, están metidas en miles de negociados y en realidad se enriquecen de forma fraudulenta. Sí. No, y además es una mentalidad calvinista, una mentalidad protestante. Calvino quería saber, a los protestantes, claro, nosotros hemos pecado, ¿qué hacemos? Vamos al confesionario, desembuchamos todo y nos dan la absolución y salimos tranquilos, Dios nos ha absuelto. Los herejes, no, ellos se confiesan con Dios, tal. Y bueno, pero la conciencia de ellos, que es que la conciencia del ser humano está herida por el pecado mortal, por el pecado original. La conciencia a veces tiene enfermedades, puede ser la laxitud o la escrupulosidad. Una persona de conciencia laxa dice, nada, lo que he hecho no es pecado, total, le robaba a uno que tenía, o le da un palo por la cabeza a uno que una vez me había encuriado, entonces se justifica. O por ahí otros tienen conciencia escrupulosa. Ay, no, esto que he hecho es pecado, no, Dios no me va a perdonar. Y andan así atormentados. Nosotros los católicos vamos al confesionario, desembuchamos todas nuestras barbaridades y, ¿sabe? Dios nos da la absolución, si reúne las condiciones, el sacerdote nos da la absolución, nos vamos tranquilos. Los calvinistas, los protestantes, los herejes no pueden obtener esa tranquilidad de conciencia. Entonces dicen, ¿cómo sé yo que me voy a salvar? Ya sé, dice Calvino. Si me va bien en la vida, quiere decir que Dios me bendice. Entonces, si yo prospero económicamente, eso quiere decir que Dios me bendice. Entonces, ¿largan a qué? A prosperar económicamente, a como dé lugar. Si tienen que joder, joden, hacen lo que sea. ¿Por qué? Porque así ellos se van a sentir justificados. Es decir, salvados. Yo soy exitoso. Y a veces, los católicos tenemos por ahí un poco de mentalidad calvinista y decimos, ¿por qué Dios permite que esta inmoral, esta tipa como la fulana de tal, la vedetona esa, ande en yates y qué sé yo, y bueno, hay que acordarse de Job, ¿no? Bueno, esto lo habrán escuchado un montón de sermones, Dios les está pagando lo poquísimo bueno que han hecho, pero que sean chicos no es que decir que están bendecidos. Suele ser mala señal. Leonardo, Sí. ¿qué contrapeso se podría aplicar frente a la situación actual de la crisis habitacional y el concepto de propiedad ociosa? Por ejemplo, porque es complicado el hecho de... Bueno, ahí tiene que tener un rol. El Estado
A ver, el Estado primero tiene que procurar las condiciones espirituales, digamos, dar los bienes espirituales, o sea, no materiales, para que cada uno se procure los bienes materiales. Por ejemplo, dar educación, dar seguridad, porque no puedes construir una casa, entran y te roban, dar educación, que haya seguridad, que haya justicia, o sea, que te paguen un salario justo. O sea, que el individuo, por sus propios medios, por el trabajo, haga su casita, como era antes. Todos los medios, por el trabajo, haga su casita, como era antes. Todas las personas grandes, sobre todo, y bueno, los jóvenes también, muchos, hemos visto cómo nuestros padres han hecho su casa, la han hecho por ladrillo. No lo he visto cómo a través de los años el papá y la mamá trabajando con su trabajo han hecho su casa. Ahora no salen a gritar, no, yo tengo derecho a tener una vivienda que el Estado me dé. Bueno, primero el Estado tiene que lo primero que tiene que aceptar el Estado son las condiciones para que se adquieran los bienes materiales. Ahora, si eso no se puede, habría digamos, una acción, digamos, un estatismo de emergencia, para casos extraordinarios, haría legítimo que el Estado intervenga directamente a construir casas y darles. Pero eso, digamos, en una situación de emergencia, de una forma, no sé si extraordinaria, digamos, no sé si contesto Sí, más o comprendo, menos. sí. Más o menos. Y además, más que nada, igual iba enfocado en la persona que, por ejemplo, tiene 2 propiedades para ahorro, por ejemplo, ¿no? Y el Estado saca una crisis habitacional y dice que hay que pagar impuestos por la vivienda ociosa. Ese era mi punto, en realidad. Ajá, por la actividad improductiva. Exacto, de una vivienda, de un bien inmobiliario. Ajá. Bueno, los impuestos, en primer lugar, son legítimos y hay que pagarlos, pero siempre y cuando tengan un uso destinado al bien común. A ver, ¿para qué me saca impuesto este gobierno? Para darme las condiciones necesarias de paz, justicia, seguridad, de cultura, ¿no? ¿O para qué? Ahora, si me saca un impuesto para el gasto político, para pagar la usura de la deuda externa, o para enriquecerse ellos mismos, yo creo, en mi opinión, que aquí entra el derecho a la resistencia al tirano, a la opresión, y creo que sería legítimo incluso resistirse a pagar ese impuesto. Sí. ¿Me parece? Lo que sucede es que la realidad está muy trastocada y no se puede identificar lo que realmente ha explicado el doctor. Lo que pasa es que estos son principios, bajarlo a la práctica es muy difícil, no es fácil. Exactamente. ¿En qué proporción participa el empleado de la ganancia de una empresa? Sí, hay que ver o bajar este principio a una realidad tan trastocada como el no es fácil. Lo que dicen también los capitalistas son, y en la pérdida que también tiene que participar, no solamente las ganancias. Entonces ahí queda como... Sí. Está muy trastocado. En la ganancia es fácil participar, en la pérdida. Claro, lo que pasa es que el beneficio que obtiene el empresario es porque arriesga el capital. El beneficio que obtiene el empleado es porque pone el trabajo. Entonces, si hay pérdida, el empleado ya cumplió y tiene que tener su salario justo, aunque haya pérdida, porque la pérdida tiene que soportarla el empresario, porque el empresario gana por arriesgar, y si le tocó perder, es él que le tocó perder. El trabajador ya cumplió, tiene que tener su salario físico. Los liberales te dicen,
Ah, no, claro, quieren ser socio de las ganancias, pero de las pérdidas. No. ¿Por qué? Si vos ganas porque vos arriesgas el capital. Así que si te tocó perder, te tocó perder. Además sos responsable porque no es lo mismo lo que gana el gerente que lo que gana el empleado. El gerente es el que pone la inteligencia para coordinar todos los elementos productivos, sabe qué es lo que está necesitando el mercado, qué es lo que tiene que vender. Bueno, entonces va a tener un flor de sueldo. ¿Por qué? Porque el sueldo tiene que ser proporcional al rol de la gente económica. Bueno, entonces él va a ganar bien. Ahora, si le pifió, jodete. El empleado ya hizo lo suyo al trabajar, al estar como machacando. Entonces, que se gane su salario. El salario justo es para comer y vivir. Por eso el dueño del capital tiene derecho a ganar mucho. Tiene que ganar, digamos, a ganar más que el obrero, ciertamente. ¿Pero por qué tiene ese derecho? Porque arriesga. Eduardo, Sí. pero no es más legítimo que haya una proporcionalidad en cuanto a la participación del obrero en la distribución, ¿no es cierto?, de lo que se produzca. Sí, es que sí, Ahí eso sí. Eso No, es justo. claro, yo no sé. No en cuanto a un salario, sino la proporcionalidad. Ah, sí. El obrero tiene derecho a su salario justo que le permite comer. Bueno, y la proporcionalidad. Y proporcionalmente en la ganancia, Claro. no en el capital inicial. No. El capital inicial es del capitalista. Habla de lo que se produce. Ajá, exacto. Pero eso se puede dar en la segunda ganancia. Las empresas tienen dos ganancias. Que es el rédito que da el capital invertido. Y después está la super ganancia. Ahí puede estar la distribución del Totalmente. Por eso no la anterior, porque la anterior... No, tiene que recuperar. Totalmente de acuerdo. El capitalista... Es el liberalismo. Usa esas super ganancias para depositarlos en bancos, para pagar el beneficio de las acciones y recibir plata o préstamos gratis, que son los que están invertidos en la bolsa. Porque usted va, un ludópata, un jugador, va a comprar en la bolsa. Claro. Y esa plata, si compra la acción B, es porque la acción B tiene beneficio segundo. Claro. Entonces ahí sí el empleado puede estar en la distribución, pero no en la primera. No, en la primera no tiene razón, porque, a ver, el lucro, o sea, la ganancia del empresario es una recompensa o una prevención por las eventuales pérdidas. Claro. Tiene que tener una porque además a veces el capitalista se ha endeudado con los usureros. Claro. Aquí, cuando hay una crisis económica, pierden los obreros, pierden los comerciantes, pueden perder los empleados. El que jamás va a perder es el usurero, que ya sabemos quiénes manejan la usura internacional. Entonces el empresario va y para comprar los bienes de capital que van a producir en una fábrica, se endeuda con el usurero. Bueno, si hay ganancias, todo bien. Pero el problema del capitalismo. El capitalismo del usurero y el capitalismo de la producción. Pero también ahí juega el dinero, la emisión del dinero. Porque si uno le da libertad, ¿no es cierto?, a los bancos, como ocurre hoy, por ejemplo, y no tiene el monopolio el Estado de la emisión monetaria, y realmente cae. No se dice que el capital financiero es la sangre del que maneja la economía. Exactamente, la sangre de la economía. Y esa sangre, el dinero, está en poder del peón se dice. La usura. Claro, él le dice el imperialismo internacional del dinero. Cuando era peón. Claro, él quería decir otra cosa. Claro. Bueno, hermano de quién está, ya sabemos. Pero es el imperialismo internacional del dinero. Incluso en el tema de los intereses, el Estado tiene que regular.
para poder lograr el bien común. Y para que no haya usura. Exactamente. Sí. Yo tengo una pregunta en relación a los bancos. ¿Qué rol tendría el banco en un Estado católico? O sea, ¿tendría que desaparecer o qué función tendría? ¿No? Bueno, servir a la producción, al ahorro. ¿Sí? Sí. O sea, Perdón, Juan. Discúlpame. Perdón, yo dije. el banco, ¿qué hace? El banco tiene que resguardar el dinero que deposita el particular. Primero resguardarlo. Y después, en base a ese dinero que tiene, puede prestarlo para actividades productivas, ¿no es cierto? Que generen riquezas y después beneficios también a particulares. Los bancos sí, una función, pero siempre hay que sospechar de los bancos. Pero claro, lo que pasa es que los bancos en la concepción que tenemos... También, ahí se nota bien cómo se transformó toda su filosofía de ganancia. Claro. Lo desnaturalizaron. Sí, sí, sí. De ahí para... Ahora es De ahí para lucro. el que sacó una casa por el banco hipotecario, se endeudó, Claro. se hipotecó para toda la vida y todavía perdió la casa. Sí, claro, ¿no? Y bueno, en la crisis del 29 en Estados Unidos perdieron todas las propiedades, todos los deudas con los bancos. ¿No? Por eso cuando la gente en los momentos de crisis, como fue en el 2021, apuntan a la clase política, dice que se vayan todos, y apuntan a los bancos, ellos tienen olfato en sentido común. Ahí están los problemas. No, sí, Claro, porque los bancos también producen dinero. Claro. Eso es el mito. Claro, porque de que el banco, que es el Estado el que monopoliza el banco, genera prestan un dinero. dinero inexistente. Exactamente. Porque el dinero no puede Son producir ejercicios dinero. contables. El crédito. Claro. Cuanto más crédito da, más expansión en el monetario hay. Claro. Más inflación hay. Genera inflación. Claro. gran parte. Y es lo que está ocurriendo hoy con el tema de las LELIC y Claro. todo eso. Lo que yo observo es que el liberalismo el venidero, porque en este momento no tenemos liberalismo, tenemos un caos. Sí, A mí- hay resultados. Sí, un populismo de izquierda. Mi visión es esa. Y el problema es cuando venga el freno, ¿qué va a hacer de nosotros? Porque la idea de ajuste para poder parar este mercado inflado va a ser terrorífica. Y eso va a ser El liberalismo salvaje. con liberalismo. Porque si fuese una... Pero más que ajuste va a ser abrir las compuertas para que se escape, ¿viste? Se vaya del río. Eso es lo que, de acuerdo a lo que propone este ley, por ejemplo, es eso. Sí, Liberar. pero de cualquier manera, no sé si la analogía está buena, pero si vos abrís la compuerta, se va a normalizar, pero acá no se va a normalizar. Sí, pero el mercado no arregla nada. No, el mercado no va a arreglar nada, pero va a volver loca. Y va a ser la ley de la selva. Claro. Donde, como dice el magisterio, van a salir beneficiados los más poderosos, los más inescrupulosos, los más amorales. Ese es el objetivo. ¿Sí? Que ya estamos viviéndolo, porque vivimos encerrados, enrejados en nuestro domicilio. Salimos y nos roban. En realidad estamos presos y el carcelero son los delincuentes. No solamente en la calle, sino en las instituciones también. Sí. Todo está desnaturalizado. Que te imita, ¿eh? Sí, no, da para allá. Es más linda la charla. El ida y vuelta es más lindo. Pues hay un tema de soberanía primero para solucionar, porque todo lo que proponen ahora es una cuestión financiera nada más. Y que el Casi problema de superfluo. fondo es moral. Sí. En el fondo el problema es moral. Sí, lo económico. El problema más grande de la Argentina no es económico, sino financiero. Bueno, también es económico. Pero el problema de fondo es moral. Ahora, El ser moral, O sea, más moral religioso, definitivo. no existe soberanía. No existe soberanía y no reina Cristo.
O sea, no existe la soberanía nacional ni existe la soberanía de nuestro Señor. Exactamente. O sea, no se puede edificar una sociedad de espalda a Dios. Si pretendemos, no va a pasar como Babel, como Sodoma y Gomorra. O sea, pretender edificar, ¿quién decía? La ciudad cristiana se edificará, San Pío X. San Pío X, se edificará con los principios cristianos y si no, no se edificará. O sea, no me acuerdo la cita textual de un chamullero, pero es así, si hacemos una sociedad que en base a principios cristianos, vamos a tener una sociedad más humana, no va a ser perfecta, porque aquí no vamos a ver, pero si construimos una sociedad de espalda a Dios, negándolo y combatiéndolo a Dios, porque estos son ateos militantes, y bueno, enganchados. De todos modos, no tengo la sensación de que nosotros estemos eligiendo a nuestros gobernantes, sino a los de ellos. Totalmente. No estamos. Se eligen a los centros de poder. Por algo, todo candidato, lo que hace antes de lanzar su precandidatura es visitar 2 lugares. Inglaterra e Israel. Inglaterra y Israel. O Estados Unidos. En realidad no la están imponiendo. Sí, totalmente. Porque la oferta electoral que hay es la misma. Con todos ellos. Exactamente la misma. Tanto Milei como Bullrich, la Massa. chica esta y el mismo Massa es una oferta liberal. Sí. Porque en realidad lo veo así. Sí, El marxismo se retiró claro, ahora viene el liberalismo. y el liberalismo, ahora viene el liberalismo. Y aliado Y el con el liberalismo, conservadurismo, el liberalismo hace del- que los católicos vayan a liberalismo meter botín. de la, no sé cómo se llama esto, la Unión por la Paz. Sí, no, por la libertad. Esos son los que arreglaron en el 2001, que es Lavagna y compañía, que son liberales. O sea que los tres van a ser las 3 soluciones van a ser liberales. Que dentro del sistema. Sí. Y la gente que no entiende nada. La gente no entiende su crisis actual por la privatización hecha por Alfonsín y Jiménez. Le quitaron la economía de bienestar, se la robaron los ingleses privatizando las empresas que están esperando créditos, porque los empresarios nunca ponen del bolsillo. Van a manguear. Y bueno, lo que pasó en Le México, dan un crédito que yo haga un dique, que yo haga un camino. y Porque nadie después se quiere hace cargo el Estado, porque los empresarios que se endeudaron durante el proceso, bueno, después vino Alfonsín y estatizó la deuda de ellos. Dice, no se preocupe, dice, no se preocupe, nosotros le pagamos, le pagó el Estado argentino. Ese fue con Caballo en el proceso. Caballo, claro, empezó con la estatización. Estatizaron la deuda de los grandes. Y Alfonsín la estatizó, se hizo cargo. Alfonsín hizo de topo inglés. Por algo era Y la comprobación está en que lo convenció a Menem y fueron todos a tomar clase a la Universidad de Oxford para acomodar las privatizaciones y poder vender las empresas nuestras, nuestros impuestos, nuestras empresas que nos daban la economía de bienestar. Y ahora existe la pobreza y dice, ¿y hay pobreza? ¿De dónde salió? ¿Administraste mal? No, nos robaron. Y eso fue en los acuerdos de Olivo, el famoso. Claro. Tal Vale así que en la Universidad de Oxford, que donde fueron muchos de los que ahora se arrancan las mechas, Alfonsín es presidente honorario de la cátedra que investiga la República Argentina una vez caído Perón. Investigado, ¿por qué no? Increíble. ¿Por qué lo voltearon a Perón? ¿Por qué no pudo Frondizi hacer un desarrollo? ¿Por qué Onganía
no pudo hacer el desarrollo. Entonces todo confundido, no porque está en el exilio Perón, no, porque no querían que se agrandara el mazo de cartas que se iban a repartir. Y lo repartió Alfonsín. Jiménez. Lo único que queda así de que Estamos perdidos. más o menos de cristiano la Constitución es el preámbulo, que reconoce que Dios es fuente de toda razón y justicia. No sé de cómo no lo sacaron. Hay que ver que Dios. No, perdón. Hay que ver que Es Dios. la trampa. Precisamente usted nombró la trampa. El preámbulo es la trampa que nos pusieron en el 1853. Los pactos persistentes. El pacto persistente, el más importante, el acta del 25 de mayo de 1810. Artículos 5 y 12. Donde cuando está dentro de lo que usted estaba hablando, de que si no lo puede hacer el individuo, lo hace la corona. Privilegio económico. El 1816, 9 de julio, qué bien el 9 de julio, pero no tuvimos antes, en 1815, en la Mesopotamia, en el arroyo de la China, un congreso de independencia. Claro. No, ese no valía. Vale el de Tucumán. ¿Por qué? Porque venía Rusia y Suecia, que eran los triunfadores de Napoleón, y eran los testigos para nombrar a la Argentina territorio tributario, porque ya le habían puesto toda la plata a la Argentina. Porque se la habían robado en 1806, cuando le echaron la culpa sobre el monte, que se iba sobre el monte, le robaron una carreta de 5 toneladas, cada carreta, de moneda de oro y plata y las cartas y el listado de clientes de China. Y nosotros nos peleamos con los zurditos estos, pero no, el verdadero enemigo nuestro es Inglaterra. Mientras que nosotros no nos demos cuenta. Incluso los zurditos estos estaban vinculados a Inglaterra. Montonero le mandaba dinero y armas a Inglaterra. Hablan tanto de Alberdi, que era el gran Alberdi. El gran Alberdi, en 1852, se le plantó a Urquiza diciéndole que era una trampa la Constitución de 1853 por el preámbulo y los pactos persistentes, junto con el brigadier Ferré. Sí, la Constitución estrictamente liberal, o sea, Sí. ¿qué positivo puede tener? No, es que estaba el Estado británico. Totalmente, sí, claro. Ni- Bueno, pero la Constitución económica de Fragueiro, totalmente ignorada, nunca se la tuvo en cuenta. Nunca, jamás. Es una Constitución que sería el Estado, ¿no es cierto?, crear realmente un Estado argentino y un Estado soberano, y fue ignorada siempre. Nunca fue ignorada esa Constitución. Y la Constitución del 53 tal vez no es totalmente y estrictamente liberal, pero en el fondo sí es liberal. Sí, sí. Porque cuando dice todas las constituciones, inclusive anteriores, incluso las unitarias, desde los reglamentos del 25 de mayo, todos los documentos decían el Estado o la religión de los gobiernos es la religión católica apostólica romana. Es decir, es la religión católica. La del 53 puso el Estado sostiene la religión. Claro. Y a eso, de ahí se prendieron los liberales y no, eso de sostiene porque aporta dinero. Ahí está la ambigüedad. Además, del liberalismo. Además, Así son los liberales ambiguos, los liberales católicos, por lo menos, ambiguos. hablando de Estados Unidos, la gran democracia, no existe la unidad en el poder del presidente de Estados Unidos. Existe la dualidad en el poder. Porque uno es acto y el otro es potencia. ¿Y quién está detrás de la silla donde es potencia? Está la élite del Y la Reserva Federal. La élite del Y la Reserva Federal. que
no es la Reserva Federal. No, ya sé que. Es la banca amor. Claro. Lo innombrable. Bueno, y ahora, que sería interesante, doctor, si usted me permite, Sí. saber que se sepa qué es el nuevo orden, que hablan todos del nuevo orden. Y recién, el nuevo orden mundial. Hay un Y nosotros librito- estamos, usted lo dijo, Sí. estamos entrando grillados y de rodillas Ajá. al nuevo orden por cómo están orquestando esta elección. La Esta mejor elección, definición del nuevo esta orden elección mundial. es fundamental para los anglosajones. Sí. Y hay un librito viejísimo de Escucha Medrano, se llama Catolicismo y Nacionalismo. Ahí da, yo creo, la mejor definición del nuevo orden mundial. Dice ahí Escucha Medrano, el nuevo orden mundial que se habla, que se va a instituir, dice, si se da, va a ser las bases materiales para el reinado del anticristo. Exacto. Muy bien. Bueno, Eduardo, pues espero que te hayas podido hablar con libertad. Sí. Sí. Porque ahí no No, te yo no sabía si nombrarlo. Pero bueno, como hay una continuidad con En esa partecita sí, pero después se mandó una otra también. Sí, Bueno, sí. el tema está de que, claro, a veces los conferencistas tienen que ir porque donde van ya te dicen, doctor, hable de esto, pero de esto no hable. No, a mí no Porque me la gente está sensible. No, yo he hablado con total libertad. Y les agradezco. A ver, acá este es como los programas de televisión. Este es un pequeño obsequio que te hacemos por la molestia que hiciste de venirte. Muchísimas gracias. No, está bien. Y